En lo que respecta a personas desaparecidas, diría que aproximadamente la mitad de las llamadas que recibimos están relacionadas con eso. Las otras son llamadas de rescate de personas que caen por acantilados y se lastiman, resultan heridas por el fuego, son mordidos o picados por animales o insectos. Somos un equipo unido y tenemos veteranos que son excelentes para encontrar señales de personas perdidas, y aún así hubo una ocasión en la que al encontrar el rastro de cierta persona, nos generó más preguntas que respuestas. Este fue el caso de un hombre mayor que había estado caminando solo por un sendero bien señalizado y muy conocido. Pero una noche su esposa nos llamó para decirnos que su esposo no había regresado a casa cuando ya hace mucho que debería haberlo hecho. Al parecer tenía un historial de convulsiones, y a ella le preocupaba que no hubiera tomado su medicación y hubiera sufrido una convulsión en el camino. No tengo idea de por qué pensó que estaba bien salir solo, o por qué ella no fue con él. No pregunto sobre ese tipo de cosas porque, pasado cierto punto, realmente no importa. Alguien falta y mi trabajo es encontrarlo. Así que nos alistamos y salimos. No pasó mucho tiempo antes de que uno de nuestros veteranos encontrara señales de que el tipo se había salido del camino. Nos agrupamos y lo seguimos, extendiéndonos en abanico, para asegurarnos de que estábamos cubriendo la mayor cantidad de terreno posible. De repente, llega una llamada por radio que nos dice que regresemos a la ubicación del veterano, y vamos de inmediato, porque esto generalmente significa que la persona desaparecida está herida y necesitamos un equipo completo para ayudar a sacarla de manera segura. Nos reunimos nuevamente y el veterano está parado en la base de un árbol con las manos a los lados de la cabeza. Le pregunto a mi amigo qué está pasando y señala hacia arriba. No podía creer lo que estaba viendo, pero había un bastón colgando de una rama al menos a 10 metros del suelo. La pequeña correa en el mango había sido enrollada alrededor de la rama, simplemente colgando allí. No hay manera de que el tipo haya podido arrojarlo tan lejos, y no vimos ninguna otra señal de que todavía estuviera en el área. Gritamos hacia el árbol, pero era obvio que no había nadie en él. Simplemente nos quedamos rascándonos la cabeza. Seguimos buscando al tipo, pero nunca lo encontramos. Incluso sacamos a nuestros perros rastreadores, pero estos siempre perdían su olor mucho antes que este árbol. Finalmente, la búsqueda se canceló, porque había otras llamadas que teníamos que atender y pasado cierto punto no hay mucho que podamos hacer. La esposa del hombre nos llamó todos los días durante meses, preguntándonos si habíamos encontrado a su marido, y fue desgarrador escucharla cada vez más desesperada. No estoy seguro de por qué esta llamada en particular fue tan perturbadora, pero creo que fue simplemente la pura improbabilidad de eso y las preguntas que surgieron. ¿Cómo diablos había terminado allí el bastón de este tipo? ¿Matarlo y tirarlo allí como un trofeo extraño? Hicimos todo lo posible para encontrarlo, pero fue casi como una burla. Una de las historias que me contó mi suegro me desconcierta hasta el día de hoy. Como dije, creció en las afueras de la ciudad y su casa estaba justo al lado del espeso y oscuro bosque y, cuando era niño, él y su hermano jugaban allí sin preocupaciones ni miedo todo el tiempo. Una vez, cuando tenía unos 9 años y su hermano 11, estaban pasando el rato en los árboles jugando al fuerte como siempre lo hacían cuando escucharon un susurro como pis, pis, el ruido que haces para llamar la atención de alguien, pero en voz baja. Dijo que su hermano se levantó, y luego dijo que... Lo que inspiró a mi suegro a unirse a él para ver con quién estaba hablando. Cuando lo hizo, vio a unos 3 árboles más allá de él una cara que se asomaba detrás de una gran secuoya. Dijo que en ese momento no le importaba, solo que estaba confundido. Dijo que la cara tenía cuello, pero eso era todo lo que podían ver, el resto estaba bien escondido detrás del árbol. Dijo que era una cara delgada y muy pálida con cabello negro, lacio y fibroso y era muy asexual. No podía decir si era un niño o una niña, pero notó que tenía ojos profundos y oscuros casi hasta donde no se podía ver el blanco. Después de que su hermano le dijera que, sonrió y se escondió detrás del árbol. Y lo que más lo asustó fue que volvió a aparecer detrás de otro árbol, casi 50 yardas más adentro del bosque, en menos de un segundo. Como tenía más curiosidad que miedo, dijo que querían ver cómo lo hacía y quién era, así que lo siguieron hasta el siguiente árbol, donde volvió a sonreír y desapareció para luego aparecer más adentro del bosque. Durante todo este tiempo, dijo que nunca vieron su cuerpo ni oyeron movimiento, simplemente aparecía.
Después de seguir unas cuantas veces esa cara espeluznante, mi suegro dijo que se detuvo y miró a su alrededor y que de alguna manera habían llegado a un lugar en el bosque en el que nunca habían estado antes y eso finalmente lo asustó. Sus padres les dijeron que nunca llegaran a lugares que no conocieran en el bosque y él sabía que tenían que salir de allí. Pero cuando trató de hacer que su hermano regresara a casa, estaba demasiado concentrado en encontrar la cara, así que tuvo que luchar y tirar para que prestara atención, pero su hermano estaba siendo terco y no quería irse. Entonces simplemente fue y le mordió el brazo, que era lo único que su hermano odiaba, y eso lo sacó de ese estado y se dio la vuelta para perseguirlo y darle una paliza, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que estaban en una parte desconocida del bosque y se dieron cuenta de que tenían que salir. Mientras esto sucedía, mi suegro dijo que la cara comenzó a fruncir el ceño y a agitarse y desapareció y apareció más cerca de ellos y comenzó a hacer ruidos susurrantes más urgentes y a mirarlos fijamente. Pero lo ignoraron, se dieron la vuelta y encontraron el camino de regreso a casa y, para su sorpresa, estaban mucho más lejos de lo que jamás imaginaron que estaban entre los árboles y no sabían cómo llegaron tan lejos sin darse cuenta. Le pregunté por qué no tenía miedo. Quiero decir que me habría meado encima y ellos simplemente se alejaron caminando tranquilamente de un bosque con cara de muerte incorpórea, pero él dijo que a esa edad no tenían películas de miedo ni programas de televisión de miedo que miraran y que no tenían ninguna razón para tener miedo, solo tenían curiosidad. Él tiene muchas historias como esta y ahora las respeto y le creo en lugar de pensar que solo eran historias de fogatas. Los niños desaparecidos son los más desgarradores. No importa en qué circunstancias desaparezcan, nunca es fácil y siempre tememos a los que encontramos muertos. No es común, pero sucede. David Paulides habla mucho sobre los niños que los equipos de búsqueda y rescate encuentran en lugares en los que no deberían estar o no podrían estar. Puedo decir honestamente que he escuchado sobre este tipo de cosas que suceden más de las que las he visto, pero compartiré una de las que pienso mucho y que presencié personalmente. Una madre y sus 3 hijos estaban de picnic en una zona del parque que tiene un pequeño lago. Uno tiene 6 años, otro 5 y el otro unos 3. Los está observando a todos muy de cerca y, según ella, nunca los pierde de vista en ningún momento. Tampoco vio a nadie más en la zona, lo cual es importante. Empaca sus cosas y comienzan a regresar al área de estacionamiento. Ahora bien, este lago está a solo 2 millas dentro del bosque y está en un sendero claramente establecido. Es casi imposible perderse al ir desde el área de estacionamiento hasta allí, a menos que te salgas deliberadamente del camino como un imbécil. Sus hijos están caminando frente a ella, cuando escucha lo que suena como si alguien viniera por el camino detrás de ella. Se da la vuelta y, en los 4 segundos que no está mirando, su hijo de 5 años desaparece. Ella piensa que se ha salido del sendero para orinar o algo así, y les pregunta a sus otros 2 a dónde ha ido. Ambos le dicen que un hombre grande con una cara aterradora salió del bosque junto a ellos, tomó la mano del niño y lo llevó hacia los árboles. Entonces, por supuesto, se asusta y comienza a buscar frenéticamente a su hijo en el área. Ella grita su nombre y dice que en un momento dado cree haberlo oído responderle. Obviamente, no puede correr a ciegas hacia el bosque, tiene a los otros 2 niños, así que llama a la policía y nos envían de inmediato. Respondemos y comenzamos la búsqueda. Durante el transcurso de esta búsqueda, que se extiende por kilómetros, nunca encontramos un solo rastro del niño. Los perros no pueden captar ningún olor, no encontramos ninguna ropa ni arbustos rotos ni nada que indique que hay un niño allí. Por supuesto, hay sospechas sobre la madre durante un tiempo, pero está bastante claro que está completamente destruida por todo el asunto. Buscamos a este niño durante semanas, con mucha ayuda de voluntarios. Pero finalmente, la búsqueda se agota y tenemos que seguir adelante. Sin embargo, los voluntarios siguen buscando y un día recibimos una llamada por radio que nos informa que se ha encontrado un cuerpo y que es necesario recuperarlo. Nos dicen la ubicación y ninguno de nosotros puede creerlo. Pensamos que tiene que ser otro niño. Pero nos dirigimos hacia allí, a unas 15 millas del lugar donde desapareció, y efectivamente, encontramos el cuerpo del niño que estábamos buscando. He estado tratando de averiguar cómo llegó este niño a donde llegó desde que lo encontramos, y nunca he encontrado una respuesta.
Un voluntario estaba casualmente en la zona, porque pensó que también podría buscar en lugares en los que nadie más pensaría en caso de que el cuerpo hubiera sido arrojado. Llega a la base de una pendiente alta y rocosa, y a mitad de camino, ve algo. Mira a través de sus binoculares y, efectivamente, es el cuerpo de un niño pequeño, metido en una pequeña abertura en la roca. Reconoce el color de la camisa del niño, por lo que sabe de inmediato que es el niño desaparecido. Entonces es cuando llama y nos envían. Nos llevó casi una hora bajar su cuerpo, y ninguno de nosotros podía creer lo que estábamos viendo. No solo estaba a 24 kilómetros de donde había empezado, sino que no había forma de que pudiera llegar hasta allí por sí solo. Esta pendiente es peligrosa y es difícil incluso para nosotros con nuestro equipo de escalada. Un niño de 5 años no tenía forma de llegar hasta allí, de eso estoy seguro. No solo eso, sino que el niño no tiene ni un rasguño. No tiene zapatos, pero sus pies no están dañados ni sucios. Así que no es como si un animal lo hubiera arrastrado hasta allí. Y por lo que sabemos, no lleva muerto tanto tiempo. Había estado allí más de un mes en ese momento y parecía que solo llevaba muerto, como mucho, un día o dos. Todo fue increíblemente extraño y fue una de las llamadas más desconcertantes que he tenido. Más tarde nos enteramos de que el forense determinó que el niño había muerto por exposición. Se había congelado hasta morir, probablemente a altas horas de la noche 2 días antes de que lo encontráramos. No había sospechosos ni respuestas. Hasta la fecha es una de las cosas más raras que he visto.